buen día para todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Esta es la última sesión de este taller Hechos de Oración. Esperamos que estas anteriores 6 reuniones, 6 talleres, 6 sesiones hayan sido bendición, hayan fortalecido las habilidades en el momento de acercarnos y relacionarnos con el Señor. Un pequeño resumen. Hablamos en primera instancia, este servidor habló de los 7 pasos para recibir respuesta. Están disponibles en nuestro sitio en YouTube, en nuestro lugar donde siempre las tenemos a disposición mejor. Luego habló Olmer respecto del nombre de Jesús, que es la llave que abre las puertas. Posteriormente, su esposa Andrea nos habló de los 7 aspectos en la oración. Y la semana anterior, la pastora Janet nos habló de qué es eso de orar en el Espíritu y posteriormente sobre clases de oración. En las 2 últimas semanas estuvimos estudiando con ella esa oración en el Espíritu y esas clases de oración. En esta oportunidad vamos a hablar de qué se dijo de la oración. Que habló Jesús de la oración, que hablaron otras personas de la oración y qué tal si aplicando lo que hemos aprendido, pues oramos. La idea el objetivo es que esto sea un taller y esa palabra la usamos para enfocarse a algo práctico, que sea algo útil, que sea algo dinámico, que ustedes puedan ir escuchando, recibiendo y aplicando. Entonces, acerquémonos al Padre en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo en este tiempo de oración. Padre, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hay personas que han dedicado el tiempo para ver esto, para cerrar este taller de oración que hemos denominado Hechos de Oración. Señor, gracias porque creo firmemente que estas lecciones, estos videos han servido, Dios mío, para fortalecer, mejorar las habilidades de comunicación, Señor, la relación de cada uno con tu Santo Espíritu. Hemos aprendido cosas especiales sobre cómo orar, sobre esas clases de oración, sobre cómo asegurar las respuestas, sobre cómo esperar mientras las recibimos. Que hoy, Dios mío, Señor, hablando y estudiando respecto de lo que se ha dicho de la oración, también fortalezcamos y sobre todo hagamos crecer nuestra fe. Gracias, Dios, porque a manera de conclusión, una de las cosas que te llama la atención no son las palabras, no son las frases muy elaboradas, es la fe con la que nos acercamos a ti, lo que realmente te sorprende, lo que hace que tú pares e inclines tu oído, que siempre está pendiente, pero que se destaca, Dios mío, una oración de fe frente a otras que pues básicamente son costumbre. Gracias, maravilloso Señor, mientras estamos en estos minutos haciendo lo que consideramos es importante para nuestra vida espiritual, ayúdanos, encárgate, bendice, Dios mío, Señor, nuestra salud, nuestra familia, nuestras alacenas, nuestra provisión y todas las cosas, como lo dice tu palabra, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, el resto nos es añadido. Bien, entonces vamos a ir a esta lección de hoy. Recuerden que nos estamos basando en el libro La oración que prevalece, de un autor llamado Kenneth Hagin. Y lo que hoy, como decíamos al principio, nos ocupa es lo que se dijo sobre la oración. Y tomaremos la mayor parte del tiempo a estudiar lo que Jesús dijo de la oración. Jesús es el modelo de oración. De hecho, yo puedo tomar como referencia y estilo de vida el modelo de Jesús. Lo que Jesús hacía es importante. De hecho, vimos los resultados en la vida de Jesús, en su escenario público, en su escenario privado, Jesús como hijo, Jesús como amigo, Jesús como líder, Jesús como ciudadano. Y nunca nadie puede decir que tuvo
una mancha, una queja en su hoja de vida, por llamarlo de alguna forma. Algunos no lo entendían como sálvese usted mismo, no que salvó a tantos, no que podría destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, pues sálvese usted mismo. Pero esa queja no quiere decir que él tuviera una falla, es que no entendían su propósito. Entonces, un estilo de vida del modelo de Jesús es una buena opción para guiar nuestro caminar, nuestros años en esta tierra. Jesús es un modelo de oración y por eso, en primera instancia, respecto de lo que se dijo de la oración, pues vamos a estudiar lo que él dijo. El Padre Nuestro es una oración modelo. Y por favor, utilice su Biblia, tome su Biblia y vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 6, y el Padre Nuestro está descrito específicamente entre los versículos 5 y 13. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Esta oración del Padre Nuestro, que es muy popular, que es muy conocida, establece algunos principios, nos da algunas recomendaciones, unas pautas que podemos tener en cuenta. De hecho, Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así. Y eso nos demuestra que para él era importante los ingredientes sin limitarnos a repetir únicamente la oración del Padre Nuestro. Son como unos ingredientes, como quien dice, quien prepara un pastel debe agregarle harina, huevos, etc. Entonces, yo puedo tener un pastel de chocolate, como puedo tener un pastel con una cobertura de fresas o un pastel de otro sabor, pero mínimo debería tener algunos ingredientes que son los que a continuación vamos a estudiar. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Lo primero es que la oración es privada. Miren, por favor, síganme en la lectura. Mateo 6:5. Y cuando ores, hablando Jesús, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y en primera instancia Jesús recomienda en esta oración modelo a ser sinceros, a ser realmente sinceros. Dice una historia popular que en la antigua Roma, cuando los constructores de esculturas fabricaban sus piezas de arte, en ocasiones el cincel rompía algunas partes, y generaba algunas imperfecciones, y la cera, el sebo, la cera de la vela, podría llegar a cubrir esas imperfecciones, luego se lijaba, luego se limpiaba y por fuera no había una apariencia de un defecto. Se empezó a acuñar la frase sin cera cuando una obra era completamente íntegra, no reparada, básicamente pura, por llamarlo de alguna forma, sincera. Jesús recomienda en primera instancia que cuando oremos no seamos hipócritas. Y suena fuerte, pero hablo por mí, pero seguramente usted se identifica con eso. En ocasiones pretendemos, jugamos a tratar de engañar a Dios. Estamos tristes y en la iglesia, con la familia, con los amigos, sonreímos y vienen frases como que la procesión va por dentro. O en ocasiones ya dispuestos en la oración, como que no hablamos de lo que realmente nos preocupa. Por ejemplo, si tengo un tema económico y yo empiezo a orar de otras cosas, la invitación es, pues vamos al grano. Si estás preocupado por el tema económico, pues empieza por ahí. No, es que tengo que agradecer, como vimos en los tipos de oración. Sí, eso se va a dar, pero sinceramente, pues lo que te afana en ese momento es una situación, una provisión, un dinero que no tienes. Ser sinceros, porque hay un peligro en querer orar para ser vistos. Y aquí me identifico también con eso, los que ya ejercemos de alguna forma el rol de orar públicamente, me refiero a pastores, predicadores, personas que dirigen nuestras conexiones de oración o personas que están viendo esto que son de algún grupo de oración, etc. Es decir, que otros prestan sus oídos para la oración que hacemos. Es fácil caer en el riesgo de solo querer orar públicamente.
Entonces a veces somos buenos orando públicamente y tenemos unas buenas frases y como que agregamos ingredientes bíblicos de forma correcta, pero si nos preguntaran si realmente esa oración suplió nuestra hambre o nuestra necesidad espiritual, puede que en algunos momentos la respuesta sea no. Y podemos ser muy buenos orando hacia afuera, pero escasos, raquíticos en la oración y más que eso en la relación personal. Entonces ese primer llamado que hace el Padre Nuestro en una sencilla frase es: seamos sinceros, seamos sinceros. Ojalá nuestras oraciones, las que les enseñemos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a las personas que están empezando en la vida cristiana, nos dediquemos a que ellos puedan entender la importancia de la sinceridad en la oración. Los salmos son oraciones sinceras. Y si ustedes ven la biografía, la historia de todas las personas de la Biblia, el mismo Abraham, bueno, muchas personas, Moisés, a veces encontramos frases que son fuertes, pero desgarradoramente sinceras. Sigue el versículo 6 diciendo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Decíamos al principio de esta división del Padre Nuestro es que la oración es privada. Recomienda Jesús que entremos al aposento, y al aposento es el cuarto. Usted dirá: uy, no, pero yo no puedo orar en el cuarto. Bueno, así sea en la sala o incluso en el mismo baño. Pero lo que está diciendo es que sea privada, que prefiramos cerrar la puerta, orar en secreto, y nuestro Padre Dios, que ve en secreto, nos recompensará en público. Aquí también hay un aliciente, una bendición, y es que es tener claridad que Dios ve tu situación. Esto parece obvio, pero en ocasiones como que se nos olvida. En ocasiones como que Dios está bendiciendo a todos. Dios está bendiciendo más a un familiar que su negocio está prosperando, o tal familia que se fueron a viajar a la playa, y como que Dios estuviera ocupado solucionando, ayudando a otros, y como que yo estoy en el último de la lista. Dios ve tu situación. Él entiende la dimensión de lo que estás viviendo, de lo que estás padeciendo. Si tuviste que salir de tu país, como lo vemos y lo hemos visto muy de cerca, si tuviste una situación, si perdiste un familiar, un ser querido por el virus o por cualquier otra situación, si tu familia está atravesando una crisis, un problema, Dios está al tanto. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Siempre he admirado, o hemos con mi familia admirado, la oración de una madre. La oración de una madre es incondicional. Una mamá siempre está orando por sus hijos, y los mal llamados ovejas negras son los que más consumen la oración de la mamá. Y esas mamás que a veces calladamente, pausadamente, se parecen a esas esposas que también calladamente, a veces sin decir nada, solamente elevan pequeñas oraciones íntimas y secretas, pidiéndole a Dios que le ayude con el cabezón del esposo o con unos hijos tercos y rebeldes. Dios ve tu situación, mamá. Dios ve tu situación, esposo. Dios ve tu situación, hijo, empresario. Y Él está en tanto de eso. Dedícate a la oración privada de forma sincera, y nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará públicamente. La otra división que podemos encontrar en el Padre Nuestro es y que complementa a la perfección la que acabamos de ver, es que la oración sea espontánea, que la oración sea alguien que le guste las artes y la actuación, que sea como improvisada. Que no sea una camisa de fuerza donde, como por ejemplo un poema, donde yo tengo que recitarlo de una forma específica para que se entienda, sino que sea fluida como una conversación. Ninguno de los que estamos reunidos en este momento, cuando estamos en el desayuno, sacamos un libreto para decir: pásame la mantequilla, ay, gracias por el café, ja, ja, ja. Fluye.
una conversación fluye, como fluye una relación de noviazgos que primero necesitan conocerse, los novios para llegar a hacer eso debieron dedicar tiempo. Entonces dice el versículo 7 de Mateo, donde estamos, en el capítulo 6, dice, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y todos los textos que estamos leyendo son tomados de la versión Reina Valera del año 60, que es la versión más popular. Y ahí nos dice, cuando ores, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan, como ya lo vimos, que por su palabrería serán oídos. En la iglesia tradicional, católica tradicional, se nos enseñaba a repetir. De hecho, los más antiguos conocerían algo que se llamaban letanías, que eran repeticiones y repeticiones, como cuando se hace, por ejemplo, un rosario, que hay una cadena de repeticiones, tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, tantas oraciones. Y la verdad, yo he estado en algunos por X o Y situación familiar y pues eso le deja un vacío a la gente. He visto funerales donde la viuda quiere es consuelo y el repetir y repetir y repetir no le genera llenarle ese vacío que tiene en el corazón. Entonces, por eso dice ahí Jesús, no lo hagan como los gentiles, como la gente como religiosa. Háganlo espontáneamente, háganlo de una forma sincera como ya lo vimos y no piensen que por sus muchas palabras serán oídos. También, ya no solo en la iglesia tradicional, sino en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, en la iglesia protestante, que en definición es lo mismo, también vemos personas que usan palabras. Y siempre palabras, y Dios Santo, y Padre Celestial, y Padre Celestial, y Padre Celestial, y tienen como muletillas, lo cual pues tampoco es una crítica a la forma como han desarrollado, pero realmente si tú estás sentado en la sala de tu casa, hablando con tu familia, entonces le dirías como, esposa, pásame el control remoto, porque esposa, estoy aburrido viendo este programa, esposa, ¿qué opinas tú? No. Pocas veces llamas a tu familiar por su nombre, porque hay tanta conexión que a veces sobran esas frases muy elaboradas, frases muy estructuradas, cosas que nos complican. A Jesús no lo asombran las palabras, sino la fe. Jesús no queda, o el mismo Dios no queda, wow, qué frase, porque Él inventó el idioma, Él inventó las palabras. No habrá alguna palabra que lo logre asombrar. Pero, por ejemplo, cuando el centurión, en la historia de la Biblia, cuando un centurión, que era un soldado romano, viene y le dice a Jesús, oiga, ayúdeme con mi empleado, con mi criado, porque está enfermo. Pero no venga a mi casa porque la verdad yo no soy digno. Diga la palabra. Y Jesús dice, wow, quedó sorprendido, quedó realmente impactado. Y así hay muchas historias. En conclusión, a Dios, a Jesús, al mismo Espíritu Santo, por decirlo así, le asombra la fe. Creer que aunque todo está oscuro, donde no se ve salida, donde todo está en confusión, tú puedas con unas 2 o 3 frases decir, Señor, esto está muy difícil, no veo la respuesta, pero yo sé en quién he creído, pero yo sé que mi Redentor vive, pero yo sé que mayores son los que están conmigo que los que están contra mí. Por favor, ayúdame. ¿Se acuerdan de Pedro cuando caminó sobre el mar? Cuando caminó sobre el agua, él estaba caminando en fe, pero en algún momento quitó la mirada y empezó a hundirse. Y Pedro en ese momento hace la oración más corta de toda la Biblia y es, Señor, sálvame. Y viene Jesús y le extiende la mano y Pedro no se ahogó. De la misma forma, no creamos que nuestras muchas palabras, en ocasiones uno ve personas que citan muchas cosas y dicen muchas frases bíblicas, lo cual está bien, pero a veces como que uno no ve que esa frase bíblica venga de la convicción, sino que más viene se evidencia que viene más bien de la repetición. Bien.
Entonces estamos hablando de la espontaneidad de esa oración. Dice versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, está hablando de los gentiles que piensan que por sus muchas palabras serán oídos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que vosotros le pidáis. Aquí es una bendición muy grande que está registrada porque Dios conoce y está al tanto de nuestras necesidades. Viene a complementar lo que vimos de que nuestro Padre ve en secreto o ve lo que hacemos en secreto. Dios conoce tus necesidades. Dios está al tanto. Dios sabe cuánto suma tu deuda. Dios sabe cuántos días, semanas o meses llevas en una condición. Dios sabe realmente cuáles son los síntomas de tu padecimiento físico. Dios realmente conoce y dice, Él sabe todas las cosas, sabe de qué tienen necesidad antes de que ustedes se las pidan. Entonces alguien muy suspicaz podría decir, entonces yo para qué oro, yo para qué pido si Él sabe. Lo que pasa es que a Él le gusta que nosotros nos relacionemos con Él y Él también de esa forma, cuando empezamos a hablar con Él, mira dónde están nuestras prioridades. Si solo le pido y le pido y le pido y le pido, omitiendo esas clases de oración que nos enseñaban, donde estaba la gratitud, donde estaba la alabanza, pues entonces el Señor ve que estamos muy enfocados en lo físico, en lo natural, y nos empieza a llevar por procesos de agradecer todas las cosas que tenemos. Bien. En el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Y ahí ya Jesús hizo como una comparación, como lo que no deberíamos hacer. Y entonces establece la forma, el modelo de cómo debemos orar. La expectativa que Jesús tuvo no fue dejar un poema que debe ser recitado palabra por palabra, sino una guía que debería ser considerada por los principios que contiene. Entonces estudiemos esos principios. Uno de los principios que están ahí, a partir del versículo 9, parte B, es el principio de la paternidad. Y usted se lo sabe conmigo de memoria. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios es el creador de todos, pero Padre solo de los que le creen y reciben a su Hijo Jesús. Eso dice Juan 1:12. Esto es importante porque todos le podemos decir Padre, pero solo los que han creído en Jesús y lo han recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador son los que tienen derecho a ser llamados hijos. Entonces el Padre Nuestro, la primera instancia, es un llamado a entender el principio de paternidad. Nosotros cuando hacíamos lo que queríamos, cuando tomábamos las decisiones solos, discúlpeme la expresión, cuando hacíamos lo que se nos daba la gana, nos portábamos como creaciones de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Pero cuando entendimos por el Espíritu Santo que ya estudiamos, cuando vino como esa convicción y ese arrepentimiento y dijimos necesito cambiar de vida, no puedo seguir igual, te pido Dios que me perdones y que me ayudes para este nuevo caminar y yo te acepto Jesús en mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. En ese momento dice la Biblia que empezamos a nacer de nuevo. Empieza un borrón y cuenta nueva. Nuestro espíritu que estaba muerto por nuestros delitos y pecados renace y se crea una vida espiritual. En ese momento, con toda confianza, el Padre Nuestro y la oración modelo ya cobra un sentido diferente. Podemos venir con confianza. Ahora el siguiente principio es un pensamiento de reino. Porque en el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí es pensar que en el reino de los cielos, que existe, que es real, que es simultáneo, así como hay un reino acá en la tierra donde estamos, corre el calendario, suben presidentes, bajan presidentes, se emiten
películas, se hacen estrenos, se come, se duerme. Asimismo, de forma simultánea, hay un reino de los cielos, donde está Dios Padre, donde está ahí reinando con ángeles y con las personas que lo han aceptado y está ese reino. En ese reino, dice Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital, y es cierto, en el cielo ya no hay enfermos, en el cielo ya no hay cuotas que pagar, ni arriendos, ni llamadas del banco que nos vengan a molestar. Entonces lo que estamos diciendo es, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, así como en el cielo que no hay enfermos, que no hay pobreza, que no hay contiendas, que no hay iras, que no hay pleitos, que empiece a establecerse su reino en nuestra familia, que empiece a establecerse su reino en nuestras propias vidas, que yo empiece a poder dormir, que yo empiece a poder solucionar mis conflictos emocionales, los problemas que tengo laborales, que consiga empleo, que tenga el sustento. Venga a nosotros su reino, que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Luego, y estamos viajando por esos principios que establece este Padre Nuestro, podemos hablar del principio de tener una necesidad diaria, porque en el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto establece pues que diariamente, así como comemos, así como nos bañamos, así como debemos dormir, la invitación que deja ahí establecido Jesús mismo es diariamente deberíamos comunicarnos con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y miren que ahí no dice en ningún lado que la oración tenga que durar 60 minutos o 90 minutos o 30 minutos, pero que sí debe haber una conexión diaria, una alimentación diaria de nuestra vida espiritual. Posteriormente, versículo 12 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí es un tema de toma y dame. Entonces, como yo perdono, perdóname. Y miren que fue Jesús el que dijo eso. Y Jesús dijo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es más, en ese mismo capítulo, unos rengloncitos más abajo, en el versículo 15, dice, mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Entonces, es un ingrediente importante de una oración modelo el examinarnos y andar ligeros de rencores. Es decir, estar perdonando, estar continuamente examinándonos y liberándonos de los amarres, de las anclas, de los enredos que nos genera los rencores, los resentimientos. Ay no, pastor, pero yo llevo 10 años y todo bien. Puede que no tengas raíces de amargura y que tengas arrugado el rostro por estar mal, pero pues, sí tenemos diferencias. Porque en la interacción en el día a día con los hermanos, con la familia, con los amigos, con los empleados, con los compañeros, tenemos roces. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque esto no es un descubrimiento mío, obviamente, pero se ha comprobado, incluso científicamente, la medicina ha comprobado que el rencor enferma, que enfermedades como los temas reumáticos que degeneran las articulaciones es muy probable. De hecho, los médicos ya han empezado a indagar respecto de la sanidad emocional de esas personas. E incluso han concluido que personas que tienen rencores, amarguras, resentimientos son propensos, son sensibles, están expuestos a tener de una forma más marcada esos síntomas de enfermedad física, y el rencor enferma, dicho de forma resumida. Finalmente, en el tema del Padre Nuestro, hay un principio y es que somos débiles de caer en las debilidades. ¿Por qué? Dice del versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Y la versión que nos enseñaron en la mayoría de casos a los más jóvenes, a los niños, cuando éramos chicos, nos decían: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y ahí establece pues que seamos conscientes de que en cualquier momento podemos caer, de que en cualquier momento podemos fallar. Entonces, como esto es práctico, como esto la idea es que nos dote de herramientas útiles, la idea es, la sugerencia, la invitación a la luz de lo que Jesús estableció, es que tú en la oración te examines y mires si estás en riesgo en alguna situación. Por ejemplo, si yo soy casado y estoy empezando por mi trabajo a frecuentar a una persona, a una mujer, y de pronto en mis pensamientos, porque ella me dijo: ay, cómo está elegante, cómo está de bonito, cómo le queda de bien ese saco, cómo usted habla de bien, entonces yo empiezo como a sentir y a querer como tener contacto con esa persona, llamarnos. Y entonces es importante estarse examinando. Estoy solamente poniendo un ejemplo, porque en otro caso pudiera ser en el manejo del dinero. Si alguien maneja dinero, no sé, en su negocio que no es propio, que le toca entregar cuentas, pero en ocasiones como que se ve tentado a tomar lo que no le corresponde. O el que mira de más o mira con codicia, no solo la esposa, sino el carro, la casa de otra persona, o el liderazgo, y está tendiendo a ser envidioso, o el joven que quiere vivir la vida loca y está pisando el terreno de la rebeldía. Hay que examinarnos frecuentemente en la oración si somos susceptibles de caer en nuestras propias debilidades. Y como dice el Padre nuestro: Señor, ayúdanos para no caer en la tentación. Porque el ser cristiano, el seguir a Cristo, seguidor de Cristo, no implica que no estemos expuestos a la tentación. No implica que en internet no se abran algunas ventanas, no implica que en nuestros grupos de WhatsApp, de la familia, del trabajo, no nos lleguen algunos videos, no implica que nos sintamos en ocasiones desquitarnos, pelear, gritar, etc. Lo que sí nos invita es que con la relación que tenemos con Dios podamos controlar, porque esa falta de control de impulsos sí nos puede llevar a grandes desastres. Hay personas en la cárcel por no haber controlado impulsos. Hay personas que le quitaron la vida a otra persona y cuando tuvieron un momento de lucidez no pudieron controlarse y dijeron: ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué dije eso? Yo no quería decir eso. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y esa frase, que es maravillosa y también es muy célebre, es un principio de alabanza: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y como que es un broche de oro, ¿no? Es la cereza encima del pastel, como diciendo: todo esto lo pedimos porque tuyo es el reino, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa frase resume lo que es Dios. Es eterno, es poderoso, siempre va a estar y siempre estará. Es una alabanza, es un reconocimiento de que Dios está por encima de todas las cosas. Adicionalmente me quiero referir a la última palabra que está en ese versículo 13, que es donde cierra el Padre Nuestro, y es amén. Y es que en ocasiones usamos mal el enfoque de la palabra amén. Amén significa así sea. Amén significa estoy de acuerdo. Amén significa mi fe se alinea con esa declaración. Pero muchas veces en la iglesia, seguramente yo también lo he hecho, en ocasiones decimos, por ejemplo, ayer vino el hermano Luis, ¿se acuerdan de él? Amén. O sea, estoy de acuerdo, mi fe está trabajando para recordar el nombre del hermano Luis. En ocasiones usamos casi de forma repetitiva y continua, como lo hablábamos antes, la muletilla de decir amén por todo. Y estoy triste, amén, amén. Cuando deberíamos darle un sentido especial a la palabra amén. Si lo hacemos, tampoco esto es un juicio, pero es el enfoque. Amén es, por ejemplo, decir: Señor, aunque la familia X está padeciendo el virus, está
siendo acongojada por esta situación en su salud, yo creo que en el nombre de Jesús ellos van a salir adelante y ninguno de ellos va a tener que ser hospitalizado y por el contrario, de forma rápida vamos a verlos nuevamente entre nosotros conviviendo en la comunidad. Amén, ahí cabe un amén, ahí sí realmente es. Señor, te pedimos por la familia tal que ha tenido dificultades económicas, pero en el nombre de Jesús hemos entendido, Dios, que tu deseo es prosperarnos, que tengamos salud y que también prosperemos así como nuestra alma crece. Por eso creemos, Dios, que tú eres capaz de suplirle sus necesidades a la familia tal conforme a tus riquezas en gloria. Ahí cabe un amén. Entonces, miren que ese viaje que hicimos por el Padre Nuestro, le hemos dedicado 30 y algo minutos de lo que hemos llevado en este taller a estudiarlo, a analizarlo y usando una palabra bíblica es a meditar la palabra, porque la oración también es meditar. En ocasiones no es solo repetir y repetir, sino a veces solamente leer y meditar. Bien. Como un otro punto, otro ítem que vamos a ver hoy es ¿qué más dijo Jesús? Porque Él no solo se limitó al Padre Nuestro. Y algunas cosas destacables es, por ejemplo, en ese Mateo capítulo 7, lo que acabamos de ver era Mateo 6, y todo esto está en el discurso, uno de los sermones más importantes que hizo Jesús, que es el Sermón del Monte, donde dejó las bienaventuranzas y habló de unas cosas importantes. En ese Mateo capítulo 7 está unas frases célebres respecto de la oración. Dice lo siguiente, Mateo 7:7, Jesús hablando, dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Entonces, yo no veo más práctico el principio de la oración que en esas frases. Muchas veces no recibimos porque no pedimos. Y el mismo Jesús en otro momento dijo, y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deleites y para sus propias cosas. Pero aquí es práctico. Pidan y se les dará. Llamen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Entonces, el que está en este momento conectado y necesita trabajo, te tengo una palabra de parte de Dios. Búscalo y lo encontrarás. El trabajo no va a llegar solo, hay que buscar. La mamá que tiene problemas con su hijo rebelde, pues, llama y se te contestará. Búscalo, invítalo a tener una conexión diferente, ya no tanto con la cantaleta, con el pleito, sino llámalo en buena onda, en buen sentido, prepárale algo y empieza a trabajar con el amor y no hay orgullo que pueda mantenerse al lenguaje del amor. En otras palabras, no hay joven que se resista a su comida favorita y detrás de eso poderle hablar con ese amor. Mateo 7:9 dice, ¿qué hombre que hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Practicidad al 100%. Dice, ustedes que son malos, dijo Jesús, ustedes que son malos dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre que es bueno no le dará lo que pidamos a Él, pues que es nuestro Padre? Y pone ejemplos. Pues esto es práctico. Yo no le voy a dar a mi hijo que dice, ay papá, regáleme para un pan. No, vaya, compre una piedra. Obviamente no. Dice, pero ustedes que son malos, saben hacer cosas buenas. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos no les dará todo lo que le pidan, todo lo que necesiten? Y al final dice, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también háganlas ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
y establece, dice, bueno, si ustedes quieren que los perdonen, perdonen. Si ustedes quieren que les contesten, contesten. Si ustedes quieren que les respeten, respeten. Yo no sé, eso es práctico. Aquí no hay que hacer un curso para entender, un taller para discernir la palabra. Es Jesús siendo realmente Jesús, práctico. Muy bien. Hasta ahí entonces, recuerden esta última sesión es que se dijo de la oración y hemos estudiado durante un buen tiempo básicamente el Padre Nuestro y algunas otras frases o enseñanzas que dijo Jesús respecto de la oración. Pero ahora hablemos de otras personas que hablaron de la oración en la Biblia también. Y me voy a referir a, en Primera de Tesalonicenses, está Pablo, el apóstol Pablo, que es muy famoso, dice en Primera de Tesalonicenses 5:16, estén siempre gozosos y oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, Pablo dijo de la oración que debemos hacerla de forma continua, sin cesar, no sin el pastor, no sin cesar, obviamente, sino sin parar, estando orando, estando, no bajando la guardia. Entonces, en esto que se dijo de la oración, una de las recomendaciones que da Pablo es hacerla de forma constante, forma continua. Entonces, no, yo oré hace un año por un trabajo y no ha salido. No, hay que seguir, hay que insistir, hay que trabajar. También le escribe Pablo a Timoteo, a su discípulo, a su amigo, le dice en 1 Timoteo 2:1, exhorto o animo ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Entonces nos recomienda Pablo, se lo está recomendando directamente a Timoteo, pero como está en la palabra de Dios lo podemos tomar hoy día, a que hagamos oraciones, peticiones, súplicas, rogativas. Y esto se parece a todos esos tipos de oración que ya vimos. Y hace un énfasis diciendo que oremos por las personas que están en eminencia. Una persona en eminencia es una persona que ejerce un cargo, que tiene entre comillas poder. No solo se refiere a los presidentes, alcaldes, congresistas, sino un profesor. Por ejemplo, sin decir que esto sea malo, pero un profesor está en eminencia, tiene autoridad, tiene poder sobre un grupo de personas. Un jefe, un supervisor, un coordinador en el trabajo, un propietario de negocio, es una persona que está en eminencia, tiene poder. Entonces nos recomienda Pablo a que oremos por esas personas que tienen eminencia, que tienen poder, que tienen influencia. Y Pablo es claro, diciendo para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, si en tu trabajo hay mucho problema, mucha crítica, mucho chisme, mucha murmuración, muchos despidos, muchos problemas en el sentido de que se están perdiendo las cosas, no sé, es necesario orar para que vivamos quieta y reposadamente, para que esas personas que tienen el poder, la influencia, pues sean capaces de tomar decisiones, sean sabios, sean dirigidos por el Señor. Y bueno, hoy más que nunca, con todo el agite social que se ha vivido, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, pues es importante. Independiente de que hayamos votado o no por el servidor público que está en una función, está ahí, ejerce una influencia, debemos orar por ellos, orar por el presidente, el alcalde, las fuerzas militares, etcétera. Y pues más que nunca con todo lo que se está viviendo, por lo menos en Colombia. Bien, en 1 Timoteo 2:8, y estamos, ¿qué dijo Pablo de la oración? Dice él, le escribe también a Timoteo, le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, ahí hay dos cosas. Oren en todo lugar, porque a veces pensamos que la oración solo se limitaría al aposento, al cuarto,
al sitio de oración, a la silla que te gusta, donde oras todos los días, o a la iglesia. Entonces no, entonces en la iglesia. En el bus, en el Transmilenio, tú puedes estar orando. En el parque, mientras haces ejercicio, puedes estar orando. En la medida en que desarrollas una relación, la oración empieza a ser cotidiana y espontánea como lo vimos antes. Entonces, oren en todo lugar. Y da un dato especial, dice, levantando manos santas. Lo vimos en esos tipos de oración, como en esas posiciones. No necesariamente tenemos que estar siempre arrodillados, no necesariamente tenemos que poner una cara así como de santo y nuestras manos de una forma, no necesariamente debemos tener siempre los ojos cerrados, no necesariamente nada. Pero aquí nos dice que en ocasiones podemos levantar las manos y reconocerlo, como quien dice, me rindo, Señor, yo como quien tiene dependencia, como un niño que necesita que su papá lo alce o que su mamá lo tome entre los brazos. Algunas cosas que dijo Pablo respecto de la oración. Él habló mucho más, pero pues estas son algunas de las que destaca el autor. Recuerden, Kenneth Hagin, en el libro La oración que prevalece. Y finalmente, ya para cerrar nuestra sesión de hoy, y vamos a estar orando un ratico, es ¿qué dijeron otras personas respecto de la oración? ¿Qué dijeron otros respecto de la oración? Por ejemplo, porque todos los que están en la Biblia pudieron decir algo, pero extrajimos Santiago. Santiago, capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Tú no podrías decir sí. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Sí. Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Puede que sí. Llame a los ancianos de la iglesia. Y aquí anciano no es un término que se refiera a las canas que tienen las personas o a las arrugas que tienen en el rostro. Ancianos en este contexto es una persona madura espiritualmente. A una persona que su fe haya sido procesada y que dé frutos en ese sentido. Para que el anciano ore en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces dice que si está alguno enfermo, entonces le cuente, le comunique, lo manifieste a los ancianos, es decir, a las personas maduras, para que éstos oren por ellos, pidiéndole al Señor que las promesas de sanidad que están establecidas en la Biblia vengan hacia él y la persona pueda entender, dimensionar la herencia que ha recibido de salud. Y dice ahí, el enfermo se salvará y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16 de Santiago 5. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros, para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, también en la iglesia tradicional, en la iglesia católica tradicional, porque un paréntesis, hay una iglesia católica, digamos, no tradicional, convertida, que han entendido la escritura, que han abierto los ojos y han nacido de nuevo, pero eso seguramente lo veremos en otro escenario. Pero la iglesia tradicional ha desvirtuado el principio de confesarse, porque uno llega ahí, Padre, por favor, perdóneme porque miré mal o deseé la mujer del prójimo. Ah, bueno, entonces 5 Ave Marías y 3 Padres Nuestros. Y es como una transacción. Y de hecho se reza la frase, el que peca y reza empata. Y nada que ver con la palabra. Pero, según lo que dice Santiago, sí nos invita a confesarnos unos a otros las faltas. Pero yo he escuchado frases que dicen, no, yo que me voy a confesar con un pecador igual que yo. Sí, es cierto. Pero lo que dice Santiago es que esa confesión debe ser de restitución, que yo pueda venir con el líder, con el pastor, con el esposo, con la esposa, con el amigo, a decirle, oiga, embarré, caí, fallé,
Imagínense que yo no quería, pero lo volví a hacer y yo me esfuerzo por salir de eso, pero no he podido, por favor ayúdeme. Y el otro viene y antes de emitirle un juicio, si ve que usted no es capaz, no, viene y lo levanta y le dice, bueno, ¿usted es consciente que no debe hacer eso? Sí, ¿usted está arrepentido de eso? Sí, claro, ¿cómo no voy a estar arrepentido si me siento sucio, si me siento mal, si no puedo mirar a mi esposa, a mis hijos a la cara, porque yo me imagino que se han dado cuenta de cómo estoy? No, yo necesito ayuda. El otro viene y le extiende la mano como quien le manda un salvavidas a un náufrago y lo ayuda, lo posiciona, lo levanta, lo conforta. Ese es el verdadero sentido de confesarnos. Y como estamos estudiando qué dijeron otros de la confesión, entonces Santiago nos recomienda eso. Un tiempo de oración también puede ser tomar el teléfono o visitar a alguien y decirle, oye, quiero hablar contigo porque tengo un problema, porque no sé qué hacer, porque necesito un consejo. Y aquí, para no extendernos, hay una diferencia entre buscar compinches y buscar amigos. Un compinche es el que yo le digo, oiga, es que tal persona me llama la atención, una mujer que no es mi esposa. Hágale, usted no es feo, además su esposa no lo cuida, su esposa no lo... Eso es un compinche. Cuando tú estás en un problema de infidelidad y tu matrimonio está destruido, el compinche es el primero que sale a decir, uy, usted sí no, ¿cómo no valoró a esa mujer que tiene? Y uno dice, ¿en serio? Pero un amigo es el que te dice incluso lo que no quieres escuchar. Dice, uy, me está gustando tal persona, pilas, no, huya de ahí, salga, porque eso va a terminar mal. Usted, uy, si ve que usted, en ocasiones, hay personas que no buscan a las personas correctas porque les van a decir lo que no quieren escuchar. Confesión también hace parte de este modelo de oración. Y yo extraje algunas cosas, esto no está en el libro de referencia, pero me pareció importante, algunas frases de personas célebres o personas históricas en el tema de oración. Se las quiero leer porque respetando quién las dijo, obviamente. San Agustín, muy famoso. La oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Es el punto de convergencia entre la sed que tiene Dios por tocar a la humanidad, por bendecir a sus hijos, y la sed del ser humano por saciar ese vacío que tiene en su corazón. La oración es el punto de convergencia de esos dos sentimientos, esa sed que tiene tanto Dios como el hombre. Martín Lutero, el padre de la Reforma protestante, dijo, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para poder confiar y descansar en su soberana voluntad. Porque en ocasiones hacemos ayunos y hacemos oraciones para que Dios me haga que Margarita se case conmigo. Y de pronto no es Margarita la persona más conveniente. Entonces queremos hacerle una llave a Dios, para que suelte una bendición. Martín Lutero desde hace siglos decía que la oración no es para cambiarle los planes a Dios, sino para poder confiar y descansar en su soberana voluntad, porque como lo vimos, como un Padre bueno, Él sabe dar cosas buenas. Charles Spurgeon, un predicador inglés de hace muchos años, pero que aún hoy sus mensajes, sus estudios, sus análisis siguen vigentes, dijo, la oración es la llave de la mañana y el cerrojo de la noche. Qué bonito. La llave de la mañana y el candado, el cerrojo de la noche. La Madre Teresa de Calcuta, famosa por su trabajo desinteresado por los más necesitados, dijo, Dios habla en el silencio del corazón. Escuchar es el comienzo de la oración. Dios habla en el silencio del corazón. Escuchar es el comienzo de la oración. Y ahí es para referirnos al silencio. Los que saben de música saben que también es necesario aprender a hacer silencio. Que en la escritura musical hay símbolos para denotar el silencio. Y una pieza musical muy bonita, muy buena,
también se destaca porque todos los instrumentos o los cantantes saben en dónde hacer silencio, pausas. Y eso sí que nos falta en la oración. A veces tomamos la autopista y ¡bum! 6 carriles y oro y oro, en el nombre de Jesús, Biblia, citas, pensamientos, y ya. Y en ocasiones, bueno, un diálogo, ¿no? En ocasiones el silencio es necesario. Finalmente, este es anónimo, esta es una frase anónima, dice, no te olvides de orar hoy porque Dios no se olvidó de despertarte esta mañana. No te olvides de orar hoy porque Dios no se olvidó de despertarte esta mañana. Bien, ya estamos concluyendo y no solo la sesión de hoy, sino este taller, este paquete de clases, instrucciones o sesiones que igual van a seguir disponibles. Ojalá las puedas compartir a otras personas o volverlas a escuchar. Es más, un día de oración puedes volver a poner alguno de estos videos y seguir la secuencia que se te sugiere para fortalecer tu vida de oración. Oremos al Señor, no sin antes agradecerles a cada uno el tiempo, la disposición, y esperamos que las demás cosas que generemos les sean agradables y las reciban con el mismo cariño que las hacemos para todos ustedes. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por este tiempo de oración, por esta conexión, por estos medios que hemos desarrollado y que tú nos has permitido tener para llegar a muchas personas. Yo te doy gracias porque, como dice tu palabra, que tú les recompenses a los que están acá en este momento esta acción privada de tener en su celular, en su computador, en su tablet 60 minutos para estudiar, para orar, que tú les recompenses este tiempo públicamente, Señor, con bendiciones, con milagros, con cosas, con respuestas, con intervenciones incluso sobrenaturales de tu parte. Oramos, maravilloso Señor, por todas aquellas personas enfermas físicamente, Señor, aquejadas, por ejemplo, por el virus, pero también por los que están atravesando un cáncer o cualquier síntoma, cualquier dolencia física. Hoy usamos lo que dice Santiago, nos presentamos como ancianos, como personas que han vivido, padecido circunstancias y han salido adelante para orar y levantarles las manos a esas personas. Pedimos que tú les fortalezcas, que tú les establezcas en tu palabra para que puedan entender el principio, la voluntad de Dios respecto de la sanidad en cada uno de sus cuerpos, Señor. Pedimos que quites, Dios mío, Señor, los síntomas, que puedas ellos ser sanados, como dice Santiago, salvados y Dios levantando esos enfermos. Te pedimos que nos guardes, que guardes nuestras familias del virus, que guardes nuestras familias de los contagios, aún de la misma muerte, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Dios mío, por aquellas personas que tienen problemas económicos, que no tienen la provisión para pagar, que no tienen la provisión para cubrir sus compromisos. Te pedimos que tú les suplas todo lo que necesitan conforme a sus riquezas, las tuyas, en gloria. Y finalmente, Dios, por todas aquellas personas deprimidas, ansiosas, en rencor, con tantos problemas emocionales que hoy por hoy se han acentuado. Pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos, muchísimas gracias.